Como título al sermón le puse Llamamiento y legado de Eliseo. La verdad que la vida de Eliseo es bastante extensa, el ministerio que él desarrolló es bastante extenso. Algunos creen entre 50 y 60 años, algunos le dan un poquito más. Lo cierto es que ha sido un gran hombre de Dios llamado por el Señor. Eliseo significa Dios es salvación. Fue instrumento para sanar a un leproso, instrumento para dar un hijo a una pareja que era estéril, instrumento para ayudar a una viuda con sus hijos que estaban en bancarrota, fue un instrumento para resucitar a un muerto. Y la verdad que la vida de Eliseo tiene mucha comparación con la vida del Señor Jesucristo. Eliseo fue un hombre que se relacionaba mucho con la sociedad, distinto a Elías. Elías lo vemos un hombre más solitario, más alejado, en el desierto. Eliseo no. Eliseo siempre tratando de solucionar los problemas de la población, de la gente que se le acercaba, con la que él tenía contacto. Quisiera compartir 3 enseñanzas de la vida de Eliseo. Es bastante extensa, como decía, pero en las Escrituras tenemos pocos capítulos que nos hablan de la vida y el ministerio de Eliseo. 3 enseñanzas. En primer lugar, fue un hombre apto con P, para el servicio. Dice allí Primera de Reyes capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 15 y 16, para leer, dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Está hablando Dios con Elías aquí. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, le dice Dios a Elías, a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Allí le está diciendo Dios a Elías lo que tenía que hacer él. Después, versículo 19, seguidamente dice, del mismo capítulo 19, partiendo él de allí, hablando otra vez de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y vamos a leer por ahí, después a lo mejor me olvido, prefiero leer ahora, Segunda de Reyes capítulo 13, terminando la vida de Eliseo, capítulo 13. Allí, en el lecho mismo de su muerte, Eliseo sigue profetizando. Se le había presentado el rey Joás, que viene a verlo, porque se le estaba muriendo su consejero, su padre espiritual, pero también alguien que siempre lo había ayudado en todas las batallas. Y aquí, bueno, está el relato bíblico. Para no hacerlo tan extenso, solamente quiero leer versículo 20 y versículo 21 del capítulo 13 de Segunda de Reyes. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió.
y se levantó sobre sus pies. Hasta ahí la lectura. Que el Señor nos bendiga en la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros. Fue un hombre apto para el servicio. En primer lugar, Dios mismo lo escogió a Eliseo. ¿Recuerdan? Elías, el profeta anterior, había tenido un desafío con los profetas de Baal, le había ganado, los había degollado, los había matado, había huido porque Jezabel lo quería matar, y este hombre, este profeta, él hablando con Dios le había dicho: solo yo he quedado de los profetas. Él pensaba que estaba solo delante de Dios para servir a Dios, y sin embargo Dios le tiene que decir: no es tan así como vos lo pensás, estás equivocado. Hay más de 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni han besado, también ni lo han besado. Bien, allí Dios le dice a Elías: te voy a hacer un encargo, te voy a mandar a que elijas a tu sucesor, se llama Eliseo, y te pido que vayas a elegirlo. Eliseo fue escogido por Dios, como decía. Dios lo había encontrado apto a Eliseo. Dios ha elegido a lo largo de la historia a hombres para que le sirvieran a Él. Si todos recordamos, David, por ejemplo, fue elegido por Dios. Hay un versículo bíblico que dice: ahora ve, cuando lo mandó a Samuel, Dios, ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Dios lo había elegido también a David. Y así también Dios eligió, y sabemos muchos de Pablo, cuando fue mandado a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre ante los gentiles. Dios nos ha elegido a nosotros, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Qué privilegio, qué honra para cada uno de nosotros de poder ser elegidos por nuestro Creador, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Eliseo había sido elegido por Dios porque era un hombre y un joven trabajador. Cuando Elías llega para encontrarlo a Eliseo, lo encuentra trabajando. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un joven común y corriente de una familia acomodada. Por lo que nos cuenta el relato bíblico, tenía 12 yuntas de bueyes. O sea, él manejaba la última yunta de bueyes y había 11 sirvientes que trabajaban también junto con él. Y Eliseo iba allá atrás, a lo último, como controlando que todo se haga como el padre había mandado, como su padre había mandado. Él era, más allá de un patrón, era alguien que también se arremangaba y trabajaba a la par de los siervos. Elías lo encontró trabajando a Eliseo. Lo mismo sucedió, como le contaba recién, de David. David fue un pastor de ovejas. Cuando Samuel llegó para elegirlo, pasaron todos los hermanos. Ninguno de esos era. No, porque el que era escogido por Dios estaba trabajando en el campo. Estaba cumpliendo con su labor. Eliseo también era un hombre trabajador, laborioso. En ese contexto, Dios lo llamó a Eliseo. Y Dios llama a hombres y mujeres que están trabajando. Dios te va a llamar en tanto y en cuanto estés dispuesto y estés con todas las ganas, y mejor todavía, y estés trabajando. Más allá de tener un trabajo secular, que bienvenido sea, y gracias a Dios por el trabajo secular que Él nos da, Él está observándonos a cada uno de nosotros
todos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, nos está observando. ¿Qué trabajo estamos haciendo para Dios? Un joven apto era Eliseo. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Proverbios, el sabio Salomón le enseña acerca de la pereza y le dice al perezoso, mirá a la hormiga, cómo trabaja y cómo junta en el verano la comida para el invierno. No seas perezoso, un poco de dormir y otro poco de... y así. O sea, la pereza no es buena compañía, mucho menos en la obra del Señor. Dios está buscando y va a elegir siempre, va a llamar a hombres y mujeres que están en la línea de batalla, a hombres y mujeres que han puesto su mano en el arado y le dan para adelante. Eliseo era un hombre, un joven trabajador, pero también era un joven piadoso, porque dice que Elías, el profeta, cuando llega a Eliseo, le dice que le tiró el manto por detrás. Y esto en el contexto hebreo significaba el llamamiento. Ahora, entendamos también, leía, escuchaba que Eliseo seguramente formaba parte de los hijos de los profetas. Para que podamos entenderlo mejor, había escuela de profetas. Si vemos en el contexto, Elías tuvo que desafiar a 400, ¿cuánto eran? 90 o 400 y algo de profetas falsos. O sea, así como estaba la escuela de los profetas que obedecían a Dios, había profetas falsos y había escuela de profetas. Seguramente Eliseo formaba parte de estos hijos de los profetas, lo que hoy conoceríamos como un instituto bíblico, o como la escuela bíblica, o como jóvenes, hombres y mujeres, no importa la edad, que estudian la Biblia. Eliseo formaba parte de ese grupo. Cuando Elías viene y le tira el manto por detrás, sabía Eliseo lo que estaba significando eso. Entendió Eliseo inmediatamente que era el llamado de Dios para que le sirva a Dios. Y entonces allí él es que tiene esa sensibilidad espiritual a la voz de Dios, pero a la vez no solamente la sensibilidad espiritual, porque muchos quizás podemos llegar a tener esa sensibilidad espiritual para decir, el Señor me habló, el Señor me está hablando, el Señor me está llamando. Pero tuvo una obediencia inmediata. Él dejó todo. Fue también, aparte de ser un joven trabajador, piadoso, también fue un joven que honró a sus padres. Dice el pasaje que leíamos en Primera de Reyes, que habló con Elías y le dijo, déjame que vaya a saludar a mis padres. Y Elías dice, yo no te dije nada, andá, tomate tu tiempo. Ahora, Eliseo fue y habló con sus padres. Y acá vemos una hermosa figura de una familia espiritual. Qué importante que nosotros como padres no le pongamos obstáculos a nuestros hijos en sus vidas espirituales cuando ellos vienen con el deseo, con las ganas de seguir sirviendo, de hacer cosas para Dios. Eliseo se encontró con un papá que no le puso ningún obstáculo, una mamá que no le puso ningún obstáculo. Pero por otro lado, qué felicidad para el padre que su hijo vaya a servir a Dios. Pero también, qué felicidad para Dios, porque su hijo lo estaba honrando al padre. Estaba reconociendo la autoridad que tenía y fue al padre. Pero a la vez también fue un hombre que se había dedicado a cuidar de sus padres, Eliseo. Qué importante es que honremos y cuidemos a nuestros padres.
Éxodo 20:12 nos enseña eso. Efesios capítulo 6, versículo 2, nos dice que debemos honrar a nuestros padres, porque hay una promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida. ¿A quién no le gusta que nos vaya bien? ¿A quién? A todos nosotros nos gusta que nos vaya bien. Pero hace un tiempo atrás, yo no sé si desde el púlpito o compartiendo en el grupo de aislamiento, decía que a veces nos queremos tomar de las promesas sin mirar que cada una de las promesas tiene un precepto. Nos está Dios pidiendo algo. Yo me quiero quedar con la promesa, pero hay que cumplir lo que anteriormente Dios nos está queriendo decir a través de las promesas. También dice que mató los bueyes y con el mismo arado hizo un asado, hizo una fiesta, festejó, hizo como una despedida, podríamos decir así, celebró que se iba a servir al Señor. Pero ¿saben qué? También, mucho más, él no quería tener nada que lo ligara a su pasado, porque él había sido un joven que había dedicado los años de su juventud en trabajar para su padre, en trabajar la tierra, pero ahora se iba a servir a Dios y él no quería tener nada que lo atara al pasado. Y así es como sacrificó a los bueyes y hizo con el arado también el asado. Fue un joven humilde también, porque dice que fue tras Elías y le servía. Decía al comienzo, Eliseo fue un hombre de una familia acomodada. Había plata en la familia de Eliseo. Eliseo no tenía ningún... por ahí, si él quisiera, no trabajaba. No lo necesitaba. Pero él lo hizo. Ahora, él de ser un patrón que controlaba a sus sirvientes, pasó a ser un sirviente. Le servía a Elías, dicen las Escrituras. De tener abundancia, podríamos decir, él se fue con lo opuesto a trabajar para Dios. Esto no quiere decir que todos aquellos que disponemos nuestro corazón, nuestra vida a trabajar para Dios, que vamos a padecer necesidad. No, mis hermanos, porque Dios se va a hacer cargo de cada uno de aquellos que se disponen a trabajar para Él. Dios se va a encargar de proveerte lo que vos necesitas. ¿De qué sirve tanta abundancia si nada te vas a llevar? Dios te va a proveer lo que vos necesites. Y me atrevo a decir que más todavía, porque Dios no es deudor de nadie y Dios te va a proveer de todas las cosas. Esto estaba pasando con Eliseo. Eliseo dejó su comodidad. Tenía techo, tenía comida, tenía cama. Cambió todo lo que él tenía por seguir la voz de Dios. Y no se equivocó. Y no le fue mal. Porque hoy nosotros tenemos en las Escrituras la vida de Eliseo. Un hombre prácticamente irreprensible. No hay reproche en la vida de Eliseo, mis hermanos. Busquen, lean la vida de Eliseo y no van a encontrar alguna mancha negra en la vida de Eliseo. Algo que haya hecho mal Eliseo. No lo van a encontrar. Fue un hombre íntegro, un hombre que se dispuso a servir a Dios y de esa forma lo llevó adelante. Decía entonces, un hombre apto para el servicio, pero también un hombre que cumplió al pie de la letra el plan que Dios tenía para su vida. Él lo llevó adelante a su ministerio. Decía cuando comenzaba que el ministerio de Eliseo abarca entre 50 y 60 años, algunos dicen un poco más. Las Escrituras nos dan un relato muy escueto de la vida de Eliseo, y es más,
De acuerdo a los estudiosos, se cree que hay más o menos 18 años del ministerio de Eliseo relatado en las Escrituras, en estos cortos versículos o en estos cortos capítulos. O sea que hay más de 30 años que no sabemos qué es lo que hizo Eliseo. Podríamos decir entonces que tenía un ministerio invisible. Ahora, era invisible a los ojos de los hombres, era invisible para aquellos que habían escrito, pero no fue invisible para Dios. Por algo Dios lo mantuvo tantos años en el ministerio. Seguramente le fue de mucha utilidad. Nosotros no lo sabemos, pero estoy seguro que Eliseo fue de mucha bendición para el pueblo israelita en todos esos años. Y esto me llevó a pensar también en ministerios que a veces son invisibles en la iglesia. Hay ministerios que son muy visibles, como el de la alabanza. Hoy hemos alabado a nuestro Dios, hemos adorado. Hay hermanos jóvenes que tocan instrumento y está muy bueno. Hay hermanos que comparten la palabra desde el púlpito y está muy bueno. Pero hay otros hermanos que quizás no se lo ve, el que viene a limpiar la iglesia, o el hermano o la hermana que se propuso en su corazón orar por los líderes, por los pastores, por los líderes de las demás actividades. Hermanos que se han propuesto en sus corazones ir y visitar a alguien que hace tiempo que no viene a la iglesia. Son ministerios invisibles esos, pero son muy importantes. Quizás nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Hermanos que van a la hora feliz, que dedican ese tiempo. Ahora llega la primavera, el verano, y es bastante agobiante recorrer 4 kilómetros hasta Villa Canario. Y aún los que están ahí en Villa Canario, también es bastante agobiante tener ese ministerio a las 3, las 4 de la tarde cuando el sol pega fuerte. Es un ministerio para Dios, que no muchos lo ven, pero mis hermanos, Dios sí lo ve. Dios lo ve. Un ministerio de escuela dominical. Hace un rato estaban jugando los chicos y se los escuchaba acá a los chicos jugar. Ahora no se los escucha, por ahí se escucha alguna vocecita allá arriba. Hermanos que dedican un tiempo para servir a Dios en ese ministerio. Son ministerios quizás invisibles a nuestros ojos. Quizás no lo notamos, pero Dios lo nota. Y es muy importante, mis hermanos, que haya hombres y mujeres dispuestos a orar, dispuestos no solamente a orar por los hermanos de aquí, a orar por los enfermos de aquí, sino a orar por misioneros, a orar por otros hermanos que quizás conozcan o que de pronto escucharon. Orar, la oración, qué importante que es, porque es allí donde se ganan las batallas, de rodillas delante de Dios, por esos hermanos que están al frente de la batalla. Es muy importante el ministerio de la oración, como todos los ministerios, mis hermanos. Ninguno es más importante que otro. Somos todos importantes y necesarios. Todo el ministerio que podamos realizar es muy valioso para Dios y Dios lo toma en cuenta, mi hermano, mi hermana. Así que te aliento a vos que quizás estás pensando, bueno, pero lo que yo hago no lo ve nadie. Dios lo está viendo. Y es más importante que Dios lo vea a que lo vea el pastor. Y sí, nos gustaría como pastores, a Miguel y a mí, conocer que haya hermanos que tengan estos ministerios que son un poco invisibles, para ayudarlos, para también orar por ellos, para alentarlos, para animarlos y para darles más herramientas. Porque de eso se trata la obra del Señor, mis hermanos. Este hombre, Eliseo, era un hombre que cumplió el plan de Dios, tuvo ese ministerio invisible y lo desarrolló con todas las herramientas que Dios le había dado. Y también fue un hombre
que glorificó a Dios y dejó un legado. Leía los últimos versículos de la vida de Eliseo allí en Segunda de Reyes, y no leí los versículos anteriores, leí solamente cuando Eliseo murió, pero en los versículos anteriores, versículo 14 creo que es de Segunda de Reyes capítulo 13, es donde viene este rey, 14, versículo 14, allí viene el rey Joás, recontra preocupado porque se le estaba muriendo su padre espiritual, y Eliseo le manda a que tire unas flechas, y Eliseo pone sus manos temblorosas, casi moribundas, sobre las manos del rey para arrojar las flechas hacia Siria. Y luego le dice Eliseo: golpea con las saetas la tierra. Y el rey golpeó 3 veces nada más, y Eliseo se enojó porque le dijo: ¿por qué no golpeaste más veces para derrotarlo por completo al rey de Siria? Ahora solamente tendrás 3 triunfos, porque golpeó 3 veces. Y le dijo Eliseo y le profetizó, aún allí, casi al borde de la muerte. Pero dice el versículo 20 que muere Eliseo, es enterrado. Y al tiempo, al año, había fallecido alguien más, y lo llevaban a enterrar. Y salían bandas armadas de Moab, y no pudieron llegar a donde tenían que enterrar el muerto. Y encontraron una tumba, y era la tumba de Eliseo, y allí lo tiraron al muerto. Y aquí vemos a este muerto que cuando toca los huesos de Eliseo resucita. Aún Eliseo, después de haber muerto, todavía el poder de Dios salía de él. Un hombre que había dejado un legado, alguien que cada uno de nosotros también podamos ser esos hombres que dejemos huella, hombres y mujeres que dejemos huella en esta tierra. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Esa cruz que fue la muerte de Cristo, para nosotros fue la vida. Los apóstoles, que conocemos las historias de estos hombres, sin letras, del vulgo, así le llamaban, sorprendieron a multitudes de aquellos tiempos, y aún en estos tiempos siguen sorprendiendo sus vidas y cómo impactan en cada uno de nosotros esas vidas, los registros que tenemos de ellos. Si venimos un poco más acá en el tiempo, hombres que nosotros, cuando leemos las Escrituras y muchas veces queremos estudiar, recurrimos a grandes hombres de Dios que han dejado, y ahora que tenemos la tecnología, internet, y lo podemos usar para nuestra edificación, como Spurgeon, como Billy Graham, grandes hombres de Dios, que ya no están entre nosotros. Stanley, ya no están, no viven, han fallecido, pero han dejado un gran legado, han dejado huella en sus vidas y para las vidas de otros. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nosotros podamos también dejar huella, algo que le podamos transmitir a otras generaciones, a otros hermanos, a otras mujeres. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que podamos ser hombres y mujeres, que podamos transmitir vida, que podamos transmitir enseñanza. No tanto, quizás con palabras, algunos con palabras, otros con ejemplos, con conducta, pero que podamos dejar un legado. En primer lugar a nuestros hijos, pero también tener discípulos, hombres y mujeres que digan: quiero consultarte esto, quiero preguntarte esto, o recuerdo al hermano fulano de tal, lo que era para el Señor, cuánto que servía al Señor, siempre se lo veía
en las actividades evangelísticas. Yo tengo memoria y yo tengo recuerdos también de grandes hombres de Dios, acá nomás en Paiva, que han sido ejemplo para mi vida. Y quería terminar que podamos buscar un pasaje en Hebreos, y con esto termino. Hebreo capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No lo digo por mí, lo digo por todos nosotros, para que nosotros podamos considerar quién es tu pastor, o a quién considerás vos tu pastor. Acordate de él, considera el resultado de la conducta de ellos, imitemos la fe. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir pensando en este gran hombre de Dios que fue Eliseo.